Ha llegado el turno de los tipos de datos. En nuestra vida como estudiantes hemos visto los números naturales, enteros, reales, etc. Pues bien, en programación y por supuesto en Python, cada uno de esos conjuntos serían lo que llamamos tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? En cualquier lenguaje de programación de alto nivel se manejan tipos de datos. Estos definen un conjunto de valores que tienen una serie de características y propiedades determinadas. En Python, todo valor que pueda ser asignado a una variable tiene asociado un tipo de dato. ¿A qué se refiere esto? A que un tipo de dato establece qué valores puede tomar una variable y qué operaciones se pueden realizar sobre la misma. Tipos de datos. Numéricos. Tenés enteros, de punto flotante y complejos. Los booleanos, cadena de caracteres y otros tipos, en los cuales se encuentran las listas, tuplas, conjuntos y diccionarios. Estos tipos de datos que acabo de mencionar, los que se encuentran en otros tipos, no los explicaré yo, sino que lo hará un compañero más adelante. Los numéricos. Los tipos de datos numéricos sirven para representar cantidades, distancias, pesos, alturas, dinero o cualquier valor que requiera únicamente de números para ser expresados. Empecemos por los enteros. Los números enteros son aquellos que no tienen decimales, es decir, que únicamente representan la parte entera de un valor. Desde Python 3 no hay restricciones con la longitud de un valor numérico, por lo que podemos tener enteros tan grandes como los necesitamos. Los enteros en Python se representan con el tipo int. Los números de punto flotante. Se consideran valores de tipo punto flotante a todos aquellos números que tengan decimales. Al escribir un número decimal, el separador entre la parte entera y la parte decimal es el punto. Los números de punto flotante se representan con float. Complejos. Los números complejos son aquellos que tienen parte imaginaria. La parte imaginaria se acompaña con la letra J. Los complejos se representan con complex. Ahora vamos a ir al editor para que mediante algunos ejemplos sencillos este tipo de dato, el numérico, se entienda mejor. Inclusive ya hemos estado trabajando con variables que almacenan números enteros, así que no se les complicará con los otros tipos. Así como hicimos anteriormente, crearemos dos archivos, parte 1 y parte 2, dentro de la carpeta tipos de datos. Empezaremos por el archivo parte 1 y por los enteros. Recordemos que los enteros no llevan parte decimal. Entonces, por ejemplo, creo esta variable var1, que ese es el identificador, el operador de asignación, y le asigno el valor de 0. Creo otra variable, var2, el operador de asignación, y le asigno un número negativo, como -2. Y en var3 voy a colocarle un número de 9 cifras. Perfecto. Ahora vamos a los números de punto flotante. Estos sí tienen parte decimal. Entonces, var4, el operador de asignación, la parte entera, el punto, no la coma, y la parte decimal. Var5, vamos a agarrar ese -2 y le vamos a colocar la parte decimal de 32. En var6 vamos a agarrar ese número que asignamos en var3, lo copiamos, lo pegamos en var6 y le vamos a asignar la parte decimal de 1, 2, 3. Ustedes verán ese número de 9 cifras y se preguntarán, ¿cuál es el límite de estos valores numéricos? Para que se den una idea, por ejemplo, el tipo int comprende el conjunto de todos los números enteros. Pero como dicho conjunto es infinito, en Python el conjunto está limitado realmente por la capacidad de la memoria disponible en nuestra computadora. Entonces, vamos a poder trabajar con números mucho más grandes siempre y cuando nuestra memoria disponible así lo permita. Ha llegado el turno de los números complejos. Nos posicionamos abajo de este comentario, var7, el operador de asignación, le vamos a asignar el valor de 2 y la j para hacer referencia que este es un número complejo. Var8, el operador de asignación, inclusive puedo hacer que este valor asignado sea que tenga parte entera, como este 5, punto, la parte decimal y la j al final. Para que tengan en cuenta, vamos a trabajar más que nada con los enteros y los de punto flotante, no tanto con los complejos. ¿Cómo sabemos que realmente son o enteros o de punto flotante o complejos? Uno de los modos para averiguar el tipo de dato es colocar la flecha del mouse
arriba de los datos que hemos asignado. Vamos por los enteros. A este var1 le asignamos el valor de 0, es entero. Var2 también entero y var3 entero. Vamos a los de punto flotante. Este 0.3, que es el valor asignado a var4. Este número negativo, menos 2.32, de tipo flotante. Y este de 9 cifras, más S123, que hace referencia a la parte decimal, que es de tipo flotante. Con los complejos igual. Complex y complex. Seguimos con los tipos de datos que quedan para explicar, los strings y los booleanos. El tipo de dato string se utiliza para representar una cadena de caracteres. Este tipo de dato en Python se conoce como str. Para que un valor sea considerado de tipo string, debe estar entre comillas simples o dobles. Se pueden apreciar dos ejemplos, uno entre comillas simples y el otro entre comillas dobles. La cadena de caracteres hola está entre comillas simples y la cadena de Python es un lenguaje de programación entre comillas dobles. Los valores booleanos, o también conocidos como valores de verdad, son aquellos que únicamente tienen dos opciones de valor, true y false, verdadero y falso. Los valores booleanos son usados comúnmente para evaluar expresiones bajo un contexto en específico. Al evaluar dichas expresiones, se pueden obtener valores de falso o verdadero, dependiendo si la condición o expresión se cumple o no. Ahora vamos a volver al código para trabajar con lo explicado, teniendo en cuenta que en el curso ya hemos utilizado cadena de caracteres y los valores booleanos. Pero ahora, más que nada, vamos a hacer hincapié en los strings. Seguiremos trabajando en el archivo parte 1, abajo de lo que hicimos en el código anterior, empezando por los strings. Voy a crear un par de variables y cada uno de los valores que les voy a asignar van a ser de tipo string. Empezamos por la primera variable, cadena 1. Es el identificador que utilizaremos y entre comillas dobles voy a colocar mi nombre. Voy a crear otra variable, cadena 2, y entre comillas simples voy a colocarle una cadena más larga. Por ejemplo, aprendiendo a utilizar Python. En la cadena 3 voy a asignar entre comillas simples un valor numérico como 79. Aunque tengan números adentro, con solo estar entre comillas se considera de tipo string. E incluso en cadena 4 voy a colocar entre comillas dobles el valor de false, que también es de tipo string porque está entre comillas o dobles o simples, en este caso entre dobles. Con respecto a los valores booleanos, me limitaré a utilizar dos variables, a las cuales les asignaré verdadero y falso respectivamente. ¿Por qué solo esto? Más adelante un compañero mío mostrará cómo realmente se utilizan los valores booleanos cuando se trabaja con Python. Vamos por la primera variable, llamada condición 1, la cual tendrá el valor de true, que es verdadero. Y por último, la variable condición 2, que tendrá el valor de false, que es falso.